3 de abril se conmemoran 39 años de la masacre de Lucranamarca. Hace 39 años, los peruanos vivimos una de las más horrendas experiencias en Ayacucho. ¿Qué pasó en Ayacucho hace 39 años? Pues Sendero Luminoso entró al pueblo de Lucranamarca y masacró a 69 campesinos. Los masacró matándolos con cuchillo y con machete, destazándolos como si fueran animales. Entre ellos mataron a 18 niños, uno de ellos de 6 meses, 11 mujeres. Esto de aquí no debemos de olvidarlo jamás. Y quiero, ustedes me lo van a permitir, por favor, reproducir las palabras que dijo en ese momento y después el responsable de esa masacre, que salió en el diario de Marca, en donde él se atribuyó la responsabilidad de esa masacre, de haber matado a 69 personas, entre ellos 18 niños, 11 mujeres, muchas de ellas embarazadas. ¿Qué dijo el genocida? Dijo: frente a acciones militares reaccionarias, respondimos con una acción devastadora. Lucranamarca, ni ellos ni nosotros lo hemos olvidado. Es seguro porque obtuvieron una respuesta que no imaginaron posible. Más de 80 aniquilados. Esa es la verdad. Y decimos abiertamente que hubo excesos, como se analizó en 1983. Pero todo en la vida tiene dos aspectos. Nuestra tarea fue asestar un golpe devastador para hacerlos entender que no iba a ser fácil. En ese caso, lo principal es que les arrestamos un golpe devastador. Los detuvimos y entendieron que estaban tratando con un tipo diferente de luchadores populares, que no éramos los mismos que aquellos con los que habían peleado antes. Esto fue lo que entendieron. El punto principal era hacer entender que éramos una nuez dura de romper y que estábamos listos para todo. Esas son las palabras del genocida Abimael Guzmán, que este gobierno no quiso hacer nada con su cuerpo, que dieron todos y miraron al costado cuando alguien se lo quiso llevar a enterrar, que el presidente Castillo no dijo una palabra acerca de lo que debería de hacerse con el cuerpo de este genocida, autor de esta masacre. Nunca debemos olvidar eso. Nuestros respetos para todos los deudos de estas víctimas, no solamente de estas, sino de todos los que vinieron después, Soras en 1984 y las que vinieron. Terrorismo nunca más, queridos y estimados compatriotas, no lo olvidemos. Y bien, pero vayamos a otro aspecto de la realidad nacional. ¿Qué pasó esta semana con el gobierno que hoy aún tenemos? Censuraron al ministro de Salud, sí, pero hubieron aquellos que se abstuvieron y otros que votaron en contra. Como siempre, los intereses particulares de los congresistas, sus intereses personales, sus cuchipandas primaron antes que la nación. Pero en fin, de este salimos, pero de otros todavía tenemos que sufrirlos. Pero en Huancayo la situación fue diferente. Las personas en Huancayo sí se levantaron. Pero eso es bueno, eso es malo. Ahora lo vamos a analizar, los sucesos de Huancayo, sus implicancias. Debemos de verlo con unos ojos totalmente distintos. No podemos nunca, jamás estar de acuerdo con la violencia, venga de donde venga. Ni con el saqueo, ni con ningún tipo de circunstancia que haga que el país se desborde más y se paralice más. La cordura siempre tiene que primar antes que la pasión.
Y para eso nosotros tenemos que buscar soluciones. El presidente Castillo fue a su vez incendiario y después quiso ser bombero, porque él fue el que asusó que los transportistas y los ciudadanos que estaban protestando se sintieran ofendidos. Como siempre, nuestro presidente es un Castillo versus Castillo. Por acá tenemos algo de Castillo versus Castillo. A ver, mi querido Hugo, por favor, si ya, mándame las... ¿Ya regresaste tú también ¿Regresaste de Ucrania o todavía sigues allá, Hugo? Porque no tengo las imágenes. Por favor, queremos ver qué dijo el presidente Castillo antes y qué dice ahora. Él siempre cambia las palabras y los escenarios, pero en síntesis hace mucho más mal que bien. Vamos con el... Bueno, si no lo tenemos, seguimos avanzando, porque el Perú es muy rápido en todas las circunstancias. Las cosas se han dado de tal manera que el día lunes, o sea, mañana y martes, es probable que tengamos un paro de transportistas a nivel nacional, aunque pareciera que hay algunos gremios que han decidido no hacerlo. La verdad es que no sabemos porque hay mucha incertidumbre. Mientras que en un lado se dice que el paro ya no va a ir, hay otros gremios que están diciendo que sí va. Cusco, Apurímac, en la misma zona de Huancayo, es verdaderamente preocupante lo que viene sucediendo. Así que vamos a ver un informe, ahora sí tenemos el informe. No me mandes el informe de Ucrania, por favor, mi querido Rodolfo, si no, mándame el informe de lo que pasó en Huancayo, de lo que sucede en Huancayo. Por favor, si lo tenemos, me das una señal y lo lanzamos. Arde Huancayo. Se han confirmado 3 muertos, terribles destrozos, saqueos, concatenar caos, algunas cosas, así son los programas en vivo, mis queridos amigos. Pero tendremos invitados espectaculares para poder hablar sobre lo que sucede. No, señor Castillo, no son delincuentes. Usted los ha convertido en delincuentes. ¿No vamos a ser como Venezuela? Ya lo somos, señor. Y apuntamos a estar peor. Son 3 vidas humanas las que se han perdido, señor Castillo. Vidas que lamentamos. Gente que tenía familia, sueños y planes que se acabaron debido a su indiferencia e incapacidad. Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes. Si las muertes de Inti y Brian fueron el pretexto perfecto para hacer caer a Merino, ¿por qué estas muertes no son suficientes para que caiga Castillo? Así como tampoco cayó en su momento el presidente Sagasti. ¿Es que acaso unas vidas valen más que otras? Esta huelga de agricultores y transportistas debido al alza de precios del combustible y los fertilizantes. Ellos exigían una mesa de diálogo abierta con autoridades del PCM y, si es posible, con el mismo Pedro Castillo. Al no haber obtenido respuesta alguna, es que empieza la barbarie, los vergonzosos saqueos y el caos total. Si bien es cierto, hay una supuesta tregua de 5 días y el presidente pidió disculpas al mentado pueblo, los muertos sí existen, son reales. No son un invento de la derecha, señor Castillo, y pesarán sobre usted tarde o temprano. Esto es Soluciones. Muy bien, estamos nuevamente de regreso después de este informe y estoy con mis 2 invitados. Estoy con Mónica Yaya y con Pablo de la Flor. Los dos son
personas que no solamente son profesionales de primera línea, que tienen estudios muy importantes, sino que los dos han estado metidos en los gobiernos, han estado y conocen el funcionamiento del Estado y también conocen y pueden dar una perspectiva de qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar ante las circunstancias que nos estamos encontrando. Así que va a ser voces muy autorizadas, pero sobre todo conocedoras y que tienen la visión de lo que nosotros queremos, es qué solución le vamos a dar al país en este entrampamiento que existe. Estamos en un tremendo entrampamiento a nivel político y en estos momentos también hay una convulsión social. Muchas gracias por venir, Mónica, gracias Pablo. Bueno, la pregunta es para ambos. Mónica, ¿cómo ves esta semana que salimos de la vacancia, pasamos a la censura y hemos terminado en un conflicto social de envergadura que se ha incendiado la pradera muy rápidamente y aparentemente hay una tregua? ¿Cómo ves tú la circunstancia? Buenas noches, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación es sumamente preocupante y creo que no se va a solucionar solamente con la adopción de algunos acuerdos y ni siquiera con la exoneración de algunos impuestos, porque lo que el país en general ha perdido es el norte en materia moral y responsables de esto son no solamente las autoridades elegidas por los ciudadanos. Creo que a la ciudadanía también nos falta hacer una revisión de los valores morales que nos permitan exigir con autoridad a quienes nos están gobernando medidas efectivas, porque de nada nos va a servir bajar los impuestos, exonerar del impuesto selectivo al consumo, a algunos bienes, algunos alimentos, si es que la corrupción sigue generando el mayor gasto improductivo para el país. No hay inversión en obras públicas en la que no haya un sobrecosto. Y esto tiene una incidencia perjudicial en algunos aspectos básicos de la vida de los peruanos, como es en la salud, en la educación, en la alimentación. Tenemos millones de niños desnutridos, personas ya con altos índices en tuberculosis, y esto se debe sobre todo porque creo que como país, como sociedad, no hemos sido capaces de tomar el toro por las astas y decir, a ver, lo primero que vamos a ordenar aquí es el tema moral, ¿no? Una vez ordenados nuestros valores morales, vamos a ver quién va a ser la autoridad electa que va a ser capaz de responder a esa necesidad de honestidad que tenemos en el manejo de los recursos públicos y además que tenga la capacidad profesional necesaria para ofrecer soluciones realmente viables, que realmente tengan efectividad en la economía nacional, que sean verdaderas. Por ejemplo, mira, se ha anunciado y creo que ya se efectivizó en realidad el incremento de la remuneración mínima vital. ¿A cuántos peruanos beneficia este incremento a 1.025 soles de la remuneración mínima vital? A solo el 30% de la masa laboral del sector privado, es decir, en realidad el menos del 30%. ¿Y qué pasa con el 70% de la masa laboral del sector privado? ¿Qué pasa con los desempleados? ¿Verdad? En consecuencia, las medidas que se están adoptando y aquellas que incluso han sido objeto de los acuerdos a los que se estarían llegando, yo no estoy en contra de los acuerdos, la conversación, el diálogo, el consenso siempre son buenos, pero que no sea un engañamuchachos, una medida populachera que sirva solamente para contentar los ánimos, pero finalmente el gran problema sigue. En consecuencia, estas medidas que han sido objeto de los acuerdos no me dejan satisfecha, me siguen preocupando, porque creo que son anuncios improvisados de último minuto y que finalmente no van a solucionar el gran problema que tenemos, que es el alza de los precios, sobre todo de los alimentos. Y ojo que esto no solamente es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.
porque el precio de los alimentos, el precio del gas, el precio de la gasolina, el precio del dólar empezaron a subir cuando el señor Pedro Castillo asumió el gobierno, o por lo menos desde el mes en el que se supo que era el nuevo gobernante. En ese entonces, en julio del año 2021, todavía no había guerra entre Rusia y Ucrania, y allí ya empezaron a subir los precios por sus malas decisiones, por su irresponsabilidad, por sus anuncios divisionistas, por el enfrentamiento al que expone a los peruanos. Esa situación, esos conflictos, causan pues no solamente malestar ciudadano, incomodidad política, sino sobre todo desestabilización económica. Y eso es principalmente porque creo que a los peruanos en general también nos corresponde exigir a nuestros gobernantes, antes que división entre los peruanos, antes que anuncios que dividan a limeños de provincianos, ¿no? O que enfrenten a limeños contra provincianos, necesitamos un presidente que gobierne para todos los peruanos y sobre todo que demuestre honestidad, que es lo que más le hace falta al gobierno del señor Pedro Castillo. Gracias, gracias. Gracias. Mónica. Pablo, tú que has tenido un trabajo importante como viceministro de Comercio Exterior, que has trabajado en varios momentos en el Estado, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cuál es tu perspectiva? Creo, Augusto, y primero agradecerte la invitación y felicitarte por el programa y la gestión en San Isidro, distrito del que me honro en ser vecino. Sumamente preocupado, creo que los que estamos aquí presentes en esta conversación compartimos esa enorme preocupación respecto a lo que está ocurriendo en el Perú. Y hay solamente una forma de calificar estos sucesos. Estamos a la deriva, no hay un norte claro, y lo que estamos viendo es un espiral de confrontación y conflictividad que está teniendo ya repercusiones sumamente serias sobre un elemento que resulta fundamental y consustancial para el crecimiento económico del Perú, que es la inversión privada. Este año se estima, y esas son las proyecciones más alentadoras, un crecimiento de 0 en lo que atañe a la inversión privada. Y lo que estamos viendo es el repliegue de una serie de proyectos y, por otro lado, una desaceleración y una ralentización de la inversión pública, todo lo cual no va a hacer sino exacerbar el impacto que está teniendo ya este shock externo tan significativo que estamos viviendo los peruanos hoy. Estamos frente a una crisis internacional que se está traduciendo en una menor tasa de crecimiento del mundo, una aún menor tasa de crecimiento en el Perú y un crecimiento importantísimo en los precios. El último informe del INEI da cuenta de que la inflación en Lima ha alcanzado los niveles más altos de los últimos 26 años en el mes de marzo. Esto afecta de manera dramática a los más pobres, que son aquellos que gastan una mayor proporción de su ingreso, sobre todo en ese componente de la canasta familiar que son los alimentos, que son los que están subiendo de precio de manera más pronunciada. Entonces, estamos frente a la amenaza cierta ya de una nefasta combinación de estancamiento económico y alta inflación, lo que se conoce en el mundo económico como estanflación, es decir, no crecemos y además tenemos un incremento de la inflación. Así que son tiempos complicados, un panorama sumamente desalentador y una falta de criterio y una improvisación absolutamente inaceptable en lo que atañe al manejo de la cosa pública. Lo estamos viendo en este espiral de manifestaciones y la claudicación del gobierno en lo que atañe al imperio de la ley, ¿no es cierto? Los peruanos tenemos la libertad de transitar por las vías públicas y, sin embargo, esa es una libertad que está siendo vulnerada de manera permanente. Hace 3 días tuve que pasar la noche en el bus regresando de Cusco porque sencillamente habían bloqueado la carretera y eran cientos de coches, mujeres, niños, no habían alimentos, no encontramos un solo policía. Es decir, notable la ausencia de autoridad para manejar situaciones que debieron haber anticipado. Aquí ha habido una absoluta improvisación en el manejo de un tema que tendría que haber sido objeto de algún tipo de planeamiento, ¿no? Y no estar permanentemente al filo de la navaja
negociando contra la pared, improvisando y sencillamente lo que tenemos ahora es una nave al garete, una falta de rumbo y una crisis que se va acentuando día a día. Esa es la preocupación que creo que todos compartimos, ¿no? Gracias Pablo. El día de ayer, Jaime de Altaos escribió un artículo y habló sobre una salida a la francesa. Para hablar sobre eso, regresamos después del corte. Adelante. Permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar Artas, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar Artas, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. Este domingo 3 de abril cumplimos 10 programas y lo celebramos trabajando. Además, Fujimori y la larga espera por un indulto que no se ejecuta. ¿Alguien sabe dónde están los sobrinos? ¿Y Pacheco? Sus cabezas ya tienen precio. Un paro de transportistas que nos acerca a la barbarie. Soluciones. Este domingo 3 de abril a las 10 de la noche. En vivo y en directo por Viva TV. Canal 11, señal abierta. 38 de Movistar. En transmisión simultánea por Facebook y YouTube. Soluciones. Con la conducción del doctor Augusto Cáceres. Muy bien amigos, estamos de regreso, estamos con Mónica Yaya, con Pablo de la Flor, estamos analizando para ver, ante esta situación tan terrible en la cual nos encontramos, qué solución podemos hallar, qué salida podemos hallar. Hace una par de semanas atrás, el expresidente Sagasti propuso que se adelanten las elecciones, pero también eso depende de la voluntad del Congreso, voluntad que no existe. Ayer, Jaime de Altaos escribió un artículo hablando de, ante el entrampamiento que hay, en cual el Congreso no va a dar el pase, ni el presidente Castillo quiere dejar el gobierno. Ante eso, ha propuesto que haya una cohabitación a la francesa, que se quede el presidente, un presidente de izquierda, y convoque a un primer ministro, que sea un primer ministro de ancha base, de conocida calidad, que se convoque a ministros también de conocida calidad y que sean estos los que conduzcan el gobierno hasta el año 26, de ser posible. Esa es la síntesis de estas ideas para buscar una solución a lo que nos estamos viviendo. Mónica, ¿cuál es tu opinión de la anterior y de esta, buscando esa solución al entrampamiento en el cual nos encontramos? Creo que es una solución o una propuesta bien intencionada, pero no me parece que se aplique a la realidad que en estos momentos tenemos, porque el señor Pedro Castillo necesita, según sus circunstancias, un primer ministro que lo ayude a encubrir los actos delictivos en los que él puede estar comprometido y también sus familiares, ¿no? No por nada el primer ministro es el señor Aníbal Torres. El señor Aníbal Torres, como abogado y además como primer ministro, ha designado o ha propuesto la elección de algunos ministros como el del Interior, que en algún momento ha permitido la fuga, ¿no?, de los familiares de Pedro Castillo. Entonces, si Pedro Castillo no fuera una persona que tuviera en estos momentos sobre su cabeza algunos indicios de haber cometido delitos, yo creo que estaría en la capacidad de nombrar un primer ministro independiente, pero no lo puede hacer. Él necesita un primer ministro que lo ayude a encubrir sus delitos y los de sus familiares. Un primer ministro como el señor Aníbal Torres, que incluso tiene a su hermano contratando en estos momentos con el Estado, es lo que está a la medida del señor
señor Pedro Castillo. Finalmente, ¿quién elegiría a ese primer ministro? ¿El Congreso? El Congreso que en estos momentos también está en tela de juicio frente a la ciudadanía peruana, un Congreso que no ha sabido desprenderse de sus intereses personales para darle al Perú una solución constitucional como es la vacancia. Yo creo que la única salida para la situación en estos momentos es la renuncia o la acusación constitucional contra el señor Pedro Castillo. Y me parece que quienes van a llevar a esas soluciones finalmente van a ser los ciudadanos en las calles, porque ya está visto que ni el señor Pedro Castillo ni la mayoría de los congresistas, no me refiero a todos porque hay congresistas muy honorables, ni la mayoría de los congresistas está en capacidad de dar una solución realmente sacrificada, interesada por el Perú. O mejor dicho, una solución que ponga al Perú en primer lugar. Ya está demostrado que no lo pueden hacer, no lo quieren hacer, no es parte de sus intereses. Gracias, Mónica. Gracias. Pablo, ¿cómo ves tú en esta coyuntura las posibilidades para la salida de esta crisis? Creo que es como la canción decía, haciendo vamos a hacer un símil un poco pintoresco, esta crisis total del amor, esta es una crisis total de la política. ¿Cómo ves tú, Mira, Pablo? Augusto, yo creo que tenemos que hacer realmente un esfuerzo por desprendernos de los discursos confrontacionales y tratar de encontrar esas posturas que nos permitan un acercamiento con vías a darle un futuro al país, porque lo que tenemos ahora es una situación de crispamiento y polarización como pocas veces habíamos vivido en el país. Creo que tenemos que ponerle paños fríos a esta situación y realmente hacer un esfuerzo para encontrar una salida que nos permita a los peruanos imaginar un futuro de mediano plazo, que en este momento resulta bastante esquivo. La llave, creo, la tiene el Congreso. Y digo que la tiene el Congreso porque lo que ha sucedido en esta última votación de la vacancia demuestra que el Congreso no solamente está fragmentado, sino que encontramos dos bloques que valga la redundancia, se bloquean mutuamente. Entonces, el Congreso tiene una enorme responsabilidad para encontrar esos caminos. Hay que renunciar a estos intereses subalternos, personalistas, vinculados a situaciones que la verdad son preocupantes por lo poco transparente, ¿no? Que ha demostrado ser la actuación de algunos congresistas. Pero creo que realmente necesitamos hacer un esfuerzo para desprendernos del radicalismo en este enfrentamiento y hacer todo lo posible por encontrar ese camino medio. Y eso va a pasar, ojalá, por una convocatoria como la que está planteando Jaime de Altaos, que dicho sea de paso, es algo que ya se había planteado en el pasado, un gobierno de ancha base, que tengamos un premier que realmente sea convocante, que tenga la capacidad de articular un gabinete técnico que inspire confianza, que dé respuestas firmes ante situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Pero nuevamente, creo que es fundamental en la actual coyuntura hacer todos los esfuerzos por encontrar estas salidas, y independientemente de las pasiones que cada quien pueda tener. Lo que está en juego es el futuro del país, y creo que no podemos desconocer el carácter tan significativo de la crisis económica que estamos viviendo. Es una crisis económica que pocas veces habíamos experimentado en el pasado. Hay un shock internacional, el precio de los combustibles ha crecido casi 70%, el costo de los alimentos 30%, eso tiene un impacto dramático en la economía de los más pobres y tenemos que darle respuestas a problemas concretos, soluciones concretas. Gracias, Pablo. No podemos permitir que el país siga yéndose al despeñadero y lo que hemos trabajado intensamente durante los 20 años, sacado de la pobreza a tantos millones de peruanos, disminuido los índices de desnutrición, de anemia, se vuelvan otra vez a trepar. Tenemos que encontrar una solución. En el imaginario de todos es que esta solución, de ser una solución política extrema,
correspondería que se vayan todos. Es decir, creo que si hablamos de una salida de una acusación constitucional, tendrían que los congresistas recortar su mandato, porque creo que nadie pensaría que se queden los congresistas y se vaya el Ejecutivo. Creo que hay que repensarlo todo, pero hay que pensarlo en camino y en función a que el Perú no se siga deteriorando y que no perdamos lo poco que ganamos, pero lo mucho que tenemos por ganar. Así que creo que estas opiniones, tanto la de Mónica como la de Pablo, son muy importantes, pero hay un tema que justamente lo estaba tocando Pablo, que es el tema que estamos yendo hacia una crisis mayor a nivel económico. Y aquí tenemos un informe, si Rodolfo, Hugo, los dos me lo van a pasar juntos, no se van a demorar. El video, la minería en crisis, por favor, adelante para después conversarlo con nuestros invitados. La minería es un motor fundamental del crecimiento económico en el Perú. Un verdadero milagro. En los últimos 10 años aportó cerca del 9% del PBI, 59% de las exportaciones, 15% de la inversión privada y 10% de los ingresos tributarios. El próximo año, debido a que el proyecto Quellaveco finaliza y no hay nuevos proyectos, esperamos que la inversión minera caiga 15%, dijo Julio Velarde. Mejor dicho, el milagro minero se acaba, afectando de manera dramática la economía del Perú. La indiferencia y cinismo del gobierno de negar lo innegable ha agudizado los conflictos sociales que cada vez se tornan más radicales. En estos precisos momentos estamos observando el incendio del campamento de la empresa minera Apumayo, que está ubicado en la parte... Su nombre, maestro. Crescencio. Una tragedia para nuestro querido Perú es la paralización de las operaciones de Las Bambas, Apurímac y Cuajone, Moquegua. El Perú arde, la minería arde, la economía arde. Pero para nuestro presidente, todo eso es mentira y solo son especulaciones de ciertos grupos. Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes. Este es un tema urgente. Si vamos a los números, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú, los conflictos sociales le habrían costado al sector minero 2-3 puntos porcentuales en el crecimiento del 2021. Es decir, que la actividad minera se expandió 9,7% el pasado año, pero pudo llegar a 12% sin conflictos sociales. Y esto, señores, no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. Quizás ustedes se estén preguntando, de 9,7 a 12%, no hay mucha diferencia. Aquí, en Soluciones, les informamos que esto significa una pérdida de 1.500 millones de soles, según cálculos del Instituto Peruano de Economía. Una verdadera tragedia económica. Pero los conflictos sociales no son el único problema. La política tiene mucho que ver. La ex premier Mirta Vázquez, conocida antiminera, anunció el cierre de 4 minas unilateralmente. Vandalismo, medidas políticas extremistas, posiciones radicales, incendiar minas al estilo de Gengis Khan. Definitivamente estamos matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Para beneficio de quién? ¿Por qué destruir todo lo que se ha logrado? ¿Cuál sería el objetivo real? Los dejamos con estas interrogantes para su propia reflexión. A ver si unidos buscamos soluciones. Muy bien. Esto es muy importante porque la minería aporta de manera muy importante al Producto Bruto Interno, aporta
y hoy que estamos en el superprecios de los minerales, está aportando pues miles de millones de soles más de lo que aportaba en el 2019-2020. Estamos en una situación de bonanza de nuestros minerales, pero sin embargo, esto de aquí no se está reflejando y podría no reflejarse en nuestra economía, en el bolsillo de todos y de lo que hemos estado hablando con nuestros invitados, en el bolsillo de las personas que más lo necesitan. Mónica, ¿cómo ves tú esta perspectiva basado en este informe de la minería? Es alarmante. De acuerdo a lo que acabamos de escuchar, se están perdiendo por lo menos 1.500 millones de soles. No sé si estamos hablando de mensuales o en lo que va del año, pero esa cifra y esa pérdida nos hace reflexionar respecto a algo, ¿no? No solamente no deberíamos perder eso, sino que además deberíamos estar ganando mucho más en la actividad minera, porque de la actividad minera es de donde debería salir el dinero que en estos momentos serviría o debería servir para compensar lo que no se va a cobrar como impuesto selectivo al consumo por el combustible, ¿no? El acuerdo al que ha llegado el gobierno con un grupo de transportistas es que no se va a cobrar el impuesto selectivo al consumo del combustible. ¿Y qué va a pasar con ese forado? ¿Qué va a pasar con eso que ya no se va a cobrar? ¿Qué gasto iba a cubrirse con ese impuesto selectivo al consumo que ahora se va a dejar de cobrar? Hospitales, material educativo, material para la Policía Nacional del Perú. El gobierno tiene que informar qué es lo que va a dejar de pagarse con ese impuesto selectivo al consumo que ya no se va a cobrar y cómo se va a llenar eso que ya no se va a cobrar como tributos. ¿Cómo se va a llenar? ¿Con qué debería ser? Pues debería ser con el producto de nuestra actividad minera. Pero como no hay actividad minera, ¿cómo se va a cubrir esa pérdida tributaria? ¿Con más bonos? ¿Con más endeudamiento del Estado peruano? En consecuencia, yo creo que es necesario analizar de manera amplia esta pérdida, no solamente de ganancias en la actividad minera, sino también lo que se va a dejar de recaudar tributariamente. Estas dos cosas juntas van a significar en realidad una bomba de tiempo para la economía peruana. Va a significar no la reducción de los precios de los alimentos, porque el hecho que se baje, que se exoneren los impuestos para los combustibles no quiere decir necesariamente que el precio de los alimentos baje, porque los precios de los alimentos no están regulados, no están sujetos a una tarifa. Finalmente el precio de los alimentos se rige por la oferta y por la demanda. No esperemos que realmente el pollo, los fideos, la harina bajen de precio. No va a ser así. Pero lo que sí va a suceder es que vamos a tener menos dinero porque ya no solamente no hay actividad minera, no hay recaudación tributaria suficiente para cubrir las necesidades que tenemos en estos momentos en salud, en educación, en seguridad, en alimentación para los más pobres. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a endeudar más? Gracias Mónica. Pablo, tú has estado muy ligado a la actividad minera en estos últimos años y tienes una visión muy clara de este sector. ¿Qué perspectivas, cómo ves esto que está sucediendo? Mira, Augusto, realmente lo que está sucediendo es sumamente lamentable porque tenemos una coyuntura inmejorable de precios de los metales. El cobre está por encima de los $10.000 la tonelada, es un precio récord, y sin embargo lo que estamos viendo es una retracción de la producción en el Perú como consecuencia de esta oleada de conflictividad y la pasividad del gobierno para atajar estos problemas. La data es contundente. La minería es hoy por hoy el principal motor del crecimiento económico en el Perú. Y sin embargo, este gobierno, de manera irresponsable, está claudicando de la responsabilidad que debiera de tener para promover una actividad que tiene la capacidad de transformar de manera significativa el país y generar bienestar para todos los peruanos.
El gran desafío que tenemos como nación es cómo transformar la riqueza que Dios nos ha dado, ese subsuelo rico en metales, en desarrollo sostenible para el país. Creo que las respuestas no son muy complicadas, tenemos un portafolio de proyectos de casi 40.000 millones y sin embargo, una vez que se termine de ejecutar Quellaveco, literalmente, como señalaba bien el informe, no hay ningún otro proyecto de envergadura, ninguna otra iniciativa que pueda significar un incremento en la producción. Tenemos una situación realmente complicada porque a pesar de los ingentes recursos que ha generado la minería a lo largo de la última década, casi 40.000 millones de soles en transferencias a los gobiernos subnacionales, 40.000 millones de soles, y sin embargo el nivel de ejecución está apenas en el 60%. Es decir, los recursos están disponibles, paradójicamente, los recursos están ahí. Lo que no está presente es la capacidad de gestión. Y ahí está la causa raíz de la conflictividad que nos viene azotando. Hay una enorme frustración de parte de la población que sabe que los recursos están disponibles y que ve que su calidad de vida no ha mejorado como resultado de estos proyectos. No por responsabilidad de las empresas, sino por la falta de capacidad del Estado para transferir eso, o transformar esa disponibilidad de recursos en mejor acceso a la educación, en salud de calidad, en pistas, en veredas. Creo que tenemos que, como nación, repensar el sistema de inversión pública y rediseñar el mecanismo del canon para darle mayor efectividad y asegurar que esos recursos se traduzcan en bienestar para la población. De lo contrario, lo que vamos a tener es una proliferación de conflictos como los que estamos viendo, que se ven exacerbados por la complicidad del Estado, que no actúa, que no prevé, que no anticipa y que a la postre termina abandonando a las empresas a su propia suerte, ¿no? Sí, hoy día, hace pocas horas en otro programa dominical, se ha presentado el ministro y cuando le preguntan cuánto es lo que va a reducirse el precio de los combustibles con esta eliminación del impuesto selectivo al consumo, al final terminó admitiendo que iba a ser un sol. ¿Es así? O sea, Augusto, pero lo más paradójico del caso es lo siguiente. El Perú ha estado produciendo en los últimos años 44.000 barriles de petróleo al día y el precio del petróleo se ha disparado internacionalmente. Y eso nosotros lo estamos pagando porque somos importadores netos de combustibles. 44.000 barriles al día. Hemos bajado a la mitad, estamos produciendo la mitad de lo que producíamos. Y además, el oleoducto norperuano, que es la carretera por la que llevamos el combustible de la selva norte, ha sido objeto de ataques, de interrupción en su flujo durante casi un año, en los últimos 4 años. Entonces, hemos invertido 5.000 millones de dólares de todos los peruanos para construir una refinería y ni siquiera tenemos el crudo para alimentar la refinería. Si hubiéramos asegurado un mínimo de gobernanza en la selva a través de un programa de cierre de brechas, que además, dicho sea de paso, está listo y se aprobó hace 3 años, hoy no estaríamos con la situación que vivimos de amenaza, ¿no es cierto?, de pérdida de bienestar producto de este incremento tan notable en los precios de los combustibles. Podríamos, no te diría ser autosuficientes, pero sí reducir las importaciones a la mitad, por lo menos. Sí, y Mónica, el gobierno acaba de nombrar a Humberto Campodónico, presidente de Petroperú, sacando a este señor que la verdad que no recuerdo su nombre porque pasaron tantas cosas tanto. Hugo Chávez, ¿no? Pero después tuvo un sucesor que tampoco no duró mucho. Pero Humberto Campodónico ya ha sido presidente de Petroperú años atrás. Y no sé tú qué perspectiva, conociendo los manejos del Estado, qué perspectiva tú le ves a Petroperú, una institución o una empresa tan importante, qué perspectiva lo ves con este nuevo presidente
como Humberto Campodónico? Bueno, Humberto Campodónico no solamente ha sido presidente del directorio de Petroperú hace algunos años, sino que dirigió Petroperú precisamente cuando el costo de la modernización de la refinería de Talara se multiplicó exponencialmente y de manera injustificada. Y esa es una investigación que creo que no ha terminado de hacerse y que si se hubiera realizado, hubiera dado como resultado quizás la determinación de responsabilidades penales sobre Humberto Campodónico. En consecuencia, yo creo que no ha sido la mejor elección. Yo sigo pensando que el principal problema del Perú y la principal causa de la crisis económica en el Perú sigue siendo la corrupción. El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la crisis internacional, son solamente pretextos, porque si no fuera por la corrupción, no se nombraría ministros que estén dispuestos a permitir en sus carteras actos de corrupción que benefician a sus familiares y al presidente de la República y a sus familiares, en desmedro de la capacidad profesional que se necesita en estos momentos de los ministros, ¿correcto? Yo creo que por seguir cometiendo actos de corrupción y por seguir encubriéndolos, se designa precisamente ministros y presidentes de los directorios de las mayores empresas del Perú con esa disponibilidad a que dentro de sus carteras, a que en sus despachos se cometan actos de corrupción. Y por eso no tenemos en estos momentos los ministros capaces de afrontar esta crisis económica que nos está afectando. El Perú, creo que durante la pandemia tuvo el peor presidente en el peor momento. Los presidentes que nos dejaron 200.000 muertos. Y hoy, en el momento de crisis económica internacional, tenemos al peor presidente del mundo. Bueno, la verdad es que tenemos que verlo quizás con un poco más de optimismo, pero es duro. Es duro porque la verdad es que siempre es posible tener algo peor. Siempre es posible bajar una grada más y tenemos que detener. Hoy muchos ya hablan que estamos en una cleptocracia. Veamos este informe que va en ese camino, por favor, y lo comentamos también con nuestros invitados. Adelante con los sobrinos más buscados del oeste. Al mismo estilo de las películas de Cowboys, el Ministerio del Interior ofrece recompensa por la cabeza de los desaparecidos sobrinos y el ex secretario de Castillo. Ellos son los fugitivos más buscados. Se ha ofrecido 15.000 soles por información que conduzca a la localización de Fray Vázquez Castillo y otros 15.000 soles por la que ayude a ubicar a Gianmarco Castillo Gómez. Ellos debían ser detenidos por la Policía Nacional del Perú, pero, ¡oh sorpresa!, se encuentran no habidos. A esta lista de los más buscados se sumó Bruno Pacheco, exsecretario de Castillo, quien, como todos sabemos, renunció a su cargo en noviembre del 2021, después de que la Fiscalía descubriera que guardaba $20.000 en efectivo en un cuarto de baño del mismísimo Palacio Presidencial. La recompensa por él es de 30.000 soles. No se habla de Bruno, no se habla de Bruno. Los dos sobrinos más buscados de Castillo son Fray Vázquez Castillo, de 32 años, nacido como su tío en Tacabamba, nada menos que el hijo de una de las hermanas del presidente, muy pegado a su tío desde la campaña. Los registros muestran que desde que su tío es presidente, se ha convertido en un asiduo visitante del Palacio Presidencial, y el conocido reportaje del programa televisivo Cuarto Poder lo mostró como el encargado de recibir a los visitantes del local del ya célebre Pasaje Zarratea. El otro sobrino más buscado es Gianmarco Castillo Gómez, de 23 años, también de Tacabamba. Es hijo
de José Castillo Terrones, hermano del presidente Castillo. ¡Qué bonita familia! ¿De qué se les acusa a estos angelitos? Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez son reclamados por presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal en el llamado caso Puente Tarata, en el que se investigan irregularidades en la concesión de un contrato de construcción de la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de las infraestructuras peruanas. Por lo mismo, es investigado Bruno Pacheco. El juez Manuel Chullo dictó el miércoles 30 de marzo una orden de impedimento de salida del país por 5 meses contra los sobrinos de Castillo, porque según informó el Poder Judicial, existen actos de investigación y diligencias pendientes que requieren la presencia de los investigados. Señor Pedro Castillo, ¿dónde están sus sobrinos? ¿No era acaso la lucha contra la corrupción su bandera? ¿No es obvia su vinculación sanguínea y afectiva con ellos? ¿No es obvio que usted está involucrado? El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que escuche. Y el que tenga cerebro, que piense. Y saque sus propias conclusiones. Esto es Soluciones. Muy bien. Muy rápido nos ha ganado el tiempo, pero muy rápido, Pablo, una de las cosas que se dicen es que Pedro Castillo, antes de conformar el último gabinete, comenzó a tocar un montón de puertas buscando ministros de alguna calidad y que nadie de alguna calidad quiso entrar en este gabinete con Pedro Castillo precisamente porque hay estos condicionamientos de corrupción. Nadie quiere terminar involucrado en la corrupción. ¿Así es o habría alguna oportunidad de que tenga mejores elementos Pedro Castillo quedándose en el poder? Augusto, yo quiero terminar rápidamente con una reflexión optimista respecto a lo que está sucediendo, porque es muy fácil dejarse llevar por el pesimismo, ¿no?, frente a una situación tan dramática como esta de corrupción desde las más altas esferas del poder. Y tiene que ver con lo siguiente: los mecanismos de control, con todos sus defectos, están funcionando. Tenemos una fiscalía que ha iniciado un proceso contra los sobrinos del presidente, contra el exsecretario de la presidencia. Tenemos una prensa libre que está permanentemente encendiendo el reflector y visibilizando estas situaciones, sin la cual no nos hubiéramos enterado buena parte de lo que estamos viendo. Entonces, los mecanismos de control en una democracia precaria como la peruana, a pesar de sus problemas, nos están demostrando que tienen una capacidad operativa que nos da una expectativa y un rayo de esperanza respecto a lo que puede ocurrir en el país. Entonces creo que el gran desafío es cómo reconstruimos el país a partir de esos elementos y ciertamente la búsqueda de ese centro político que permita una gran convocatoria para pensar y poner por delante el bienestar del país. Yo creo que esa es la ruta que tenemos que seguir, Augusto. Gracias. Mónica, también muy cortito, por favor, 30 segundos. Yo creo que con mucho respeto por las opiniones de ustedes, yo creo que para ser optimista hay que también saber reconocer la realidad. Hay que ser optimista, hay que tener esperanza. Lo último que se debe perder y lo que hay que influir, en lo que hay que influir es en la esperanza, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Yo no creo que esté funcionando bien los sistemas de control. Tenemos, por ejemplo, la Fiscalía de la Nación no ha hecho nada, por ejemplo, en el caso del hermano del premier Aníbal Torres, que ha ganado un contrato de 14 millones de soles y sigue cobrando millones de soles al Estado peruano, a pesar que por la ley de contrataciones del Estado estaba impedido de firmar ese contrato de 14 millones de soles. Y respecto a la libertad de prensa,
prensa creo que sigue siendo limitada. Y ya tenemos allí, por ejemplo, un ejemplo de amedrentamiento en el caso del señor Humberto Ortiz, que ha sido sentenciado por una jueza por hacer una denuncia respecto a un funcionario público, yendo en contra de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que un funcionario público por su propia voluntad se somete al escrutinio popular y al escrutinio de la prensa y debe tener un marco de tolerancia mucho más amplio que el de cualquier otro ciudadano, y que cualquier tipo de amedrentamiento contra un periodista que hace su labor respecto de un funcionario público es en realidad una violación a la libertad de prensa. Entonces yo creo que tenemos muchísimos ejemplos para seguir dudando de los órganos de control, y hubiera sido muchísimo mejor que en realidad funcionen. Si no, en estos momentos no tendríamos ministros cuyos familiares están contratando con el Estado. Así es. Y desde aquí nos queremos solidarizar con Beto Ortiz, porque sí que creemos de que la libertad de expresión es fundamental para poder seguir teniendo programas como el de Beto, como el nuestro, que debemos de salir a denunciar las cosas, a presentar soluciones, pero también a decir las cosas con valentía, como lo hace Beto Ortiz día a día en su programa. Desde aquí nos solidarizamos contra esos jueces que son jueces prevaricadores, que son jueces que no cumplen con su función de preservar la libertad de expresión y respetar los derechos de los ciudadanos. Desde aquí nos solidarizamos y también creemos que la solución es que nosotros sigamos, todos los peruanos, como Pablo, como Mónica, como usted, saliendo a decir nuestra verdad y no callar, y salir a decir lo que creemos, cómo lo creemos, y buscar la solución de los problemas del Perú. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo en otro programa de soluciones. Gracias Pablo, gracias Mónica, gracias a ustedes, gracias Lucy, gracias Charol, gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo otra vez. Gracias. Este domingo 3 de abril cumplimos 10 programas y los celebramos trabajando. Además, Fujimori y la larga espera por un indulto que no se ejecuta. ¿Alguien sabe dónde están los sobrinos? ¿Y Pacheco? Sus cabezas ya tienen precio. Un paro de transportistas que nos acerca a la barbarie. Soluciones. Este domingo 3 de abril a las 10 de la noche. En vivo y en directo por Viva TV. Canal 11, señal abierta. 38 de Movistar. En transmisión simultánea por Facebook y YouTube. Soluciones. Con la conducción del doctor Augusto Cáceres.